El paquete de reformas a la Constitución que, a manera de celebración del aniversario de nuestra Carta Magna, hizo públicas el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, son una muestra clara de sus obsesiones políticas y anhelos de concentración del poder. En primer lugar, varias de las reformas que se proponen retoman sus muy particulares ideas de austeridad y de justicia social. Así, por un lado, la austeridad se sintetiza en el hecho de que nadie gane un salario mayor que el presidente, a partir de la redefinición constitucional del concepto de remuneración, para reducirlo al mero sueldo, y no, como hoy está establecido, a toda percepción en efectivo y en especie, lo que provoca que, más allá de la mentira que encarna la cantaleta oficial, en realidad hoy no existe en México ningún funcionario público que tenga una remuneración igual o superior a la del titular del Ejecutivo, pues aunque se calla, este es beneficiado por una lista inacabable de beneficios en especie. Por otro lado, la idea de justicia social se reduce a las transferencias directas del gobierno a las personas y no a la construcción de un auténtico estado de bienestar con servicios, derechos y prestaciones debidamente garantizadas. Es decir, se plantea otra vez la misma receta neoliberal que se nos ha venido imponiendo: resolver todo a punta de programas sociales entendidos como repartir dinero y no como resolver las situaciones y los problemas estructurales de desigualdad. En segundo lugar, las propuestas que se han hecho reiteran los afanes de concentración del poder en el Ejecutivo, bajo el pretexto de que son instituciones que no sirven para nada, burocracias doradas que solo han servido para beneficiar a algunos privilegiados. Se busca borrar de un plumazo a muchos de los órganos autónomos que han surgido para acotar al otrora abusivo poder presidencial y regresar las funciones que estos cumplen al gobierno, como ocurría en el pasado. La justificación es que todas las tareas que hoy realizan dichos órganos autónomos y que buscan eliminarse, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otros, puede realizarlas el gobierno a través de varias secretarías, como la de la Función Pública, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la de Economía. Y tiene razón el presidente. Antes, durante nuestro pasado autoritario, era el gobierno quien realizaba esas funciones. Pero precisamente para volvernos un país democrático, es que esas cuestiones técnicas se sustrajeron de la órbita del Ejecutivo a lo largo de las últimas décadas. En tercer lugar, el presidente busca rematar su obra de militarización de la seguridad pública al poner en la Constitución el mando militar de la Guardia Nacional y con ello ponerle punto final a la discusión sobre un tema del que depende todo régimen democrático. Es decir, que la seguridad pública en las democracias es un asunto invariablemente civil, no castrense, a menos que se esté en un estado de excepción. Pero este, por definición, supone la interrupción temporal del orden constitucional y no la normalización de la excepcionalidad como se pretende. Finalmente, es un conjunto de propuestas que pretende dar marcha atrás en nuestras exiguas conquistas democráticas a partir de la politización, es decir, del sometimiento y subordinación política de los órganos de control del poder, por un lado, y de la eliminación de las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, así como la representación de la pluralidad política de una sociedad tan rica y diversa como lo es la mexicana, por otro lado. De este modo, se pretende, una vez más, que las y los jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial sean electos popularmente, es decir, que sean puestos en sus cargos por las mayorías del momento, con lo que ya no van a ser responsables de velar por los derechos y garantías de todas y todos, de mayorías y minorías, sino solo de los intereses de las primeras. Pero además, se está insistiendo otra vez en una reforma electoral que desaparece al INE y lo transforma en una institución, también en este caso, con funcionarios electos y subordinados a los intereses de las mayorías, y que adicionalmente modifica radicalmente al Congreso de la Unión, eliminando a las y los diputados y senadores proporcionales, con lo que prácticamente solo habría en el Congreso representación del partido mayoritario.
Sé que los legisladores de representación proporcional han sido objeto de una recurrente descalificación en las últimas 2 décadas y media por parte de los gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena. Pero hay que repetirlo una y otra vez, aunque resulte odioso. La única manera en la que es posible una adecuada y democrática representación de la pluralidad política del país es manteniendo y reforzando a la representación proporcional. No hay otro modo. Por eso, la propuesta presidencial lo único que busca es que México sea solo un país de las mayorías, en donde únicamente éstas cuenten y tengan voz. En suma, un país autoritario. El presidente sabe que sus propuestas de reforma constitucional no van a transitar, pero son un gran pretexto para ahondar la polarización y la división del país y mantener el control de la agenda política durante las campañas electorales. Y eso, lamentablemente, lejos de fortalecer la convivencia democrática, la debilita.